Recoletos. Y en el día de hoy, pues estará haciéndonos un taller bien interesante con respecto a la liturgia. Entonces, si nos habilitan el acceso para compartir pantalla, porque pues igual. Lorena está habilitado. Ok, perfecto. Listo, entonces le doy la palabra a John Edward. John Edward, Bienvenido. bienvenido. Gracias, Lorena. Bien, muy buenos días para todos. Espero que se me Buenos escuche. días. Es un gusto para mí poder compartir en esta mañana con ustedes. Muchas gracias por la invitación y por este espacio que nos han abierto. Tengo entendido que ya Fray Andrés ha estado compartiendo también con ustedes. Entonces, qué bueno que se nos abran estos espacios para unirnos como comunidades de iglesia, ¿no? Y ustedes que tienen un carisma especial, comentaba Lorena que hoy nos reuníamos con una comunidad del Camino de Maús, ¿o me equivoco? No me equivoco, ¿verdad? Sí, de Entonces, Maús. ustedes que esto los une también muchísimo a lo que es nuestro carisma, que nosotros como Agustinos Recoletos, pues la esencia de nuestra vida también es precisamente esa, ¿no? La importancia de la vida comunitaria, el peregrinar para tener un encuentro vivo y siempre presente con Cristo, ¿no? Y qué interesante que hoy nos podamos unir en este tema tan profundo y tan bonito como es el tema de la liturgia. Ahorita veía que compartían una charla, una reflexión acerca de los signos, de los símbolos y todos los implementos que se utilizan para podernos adentrar en este mundo tan interesante como es el mundo litúrgico, ¿no? Antes de continuar, como decía Lorena, soy Fray John Edward, religioso agustino recoleto. Llevo trabajando en la pastoral vocacional, se puede decir que ya aproximadamente unos 3 años de lleno, y pues ahora en la pastoral juvenil. Bien, para adentrarnos a este mundo de la liturgia, voy a ver si por aquí puedo compartir mi pantalla con ustedes. Ahí la estamos viendo todos, ¿verdad? Sí. Entonces, para adentrarnos a este mundo de la liturgia, yo creo que podríamos remontar a una de las grandes líneas de reflexión que señaló el Concilio Vaticano II y que plasmó de una manera universal, y fue precisamente la reforma litúrgica, una reforma con la que se pretendió cambiar tal vez la mentalidad clericalizada de las diferentes celebraciones y permitir que el pueblo se hiciera partícipe de la iglesia, sacramento de Cristo. La iglesia, al hablar de liturgia, quiere demostrar siempre que en ella hay una acción privilegiada que busca acrecentar la vida cristiana de los fieles, adaptándose a las necesidades de nuestro tiempo, promoviendo aquello que logre unir a todos los creyentes con la persona de Cristo. Ya hemos caminado más de 50 años desde aquel momento en que la Iglesia presentó al mundo este documento que iba a cambiar la línea y el pensamiento de la Iglesia, el Concilio Vaticano II. Y nos hemos estancado en la comprensión tal vez a veces muy pobre precisamente de lo que es la liturgia. Y se nos ha quedado a veces como un simple acto ritual cargado de simbolismos. Debemos dar pasos gigantes, y esta es la invitación que nos hace el Vaticano II y que nos hace especialmente la Sacrosanctum Concilium, que es el documento que habla de todo este tema de la liturgia, ¿no? Debemos dar esos pasos gigantes, ¿para qué? Para poder comprender el sentir de los padres conciliares, que fueron quienes nos invitaron a hacer de la liturgia una experiencia de vida, que los corazones se unan por completo en una sola alma y en un solo corazón, como la experiencia de los apóstoles, que el pueblo se una en una sola acción orientada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La liturgia, entonces, ejerce la obra de nuestra redención. Y es esto lo que nosotros tenemos que comprender. Si comprendemos esto, yo me doy por bien servido hoy. Y la liturgia es la obra de nuestra redención. Y esto lo va a decir la Sacrosanctum Concilium número 2. Y sobre todo, que el divino sacrificio de la Eucaristía contribuye en sumo grado a que los fieles expresen en su vida y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza auténtica de la verdadera iglesia. La liturgia entonces debe ser comprendida como una realidad humana, como una realidad divina también, cargada de elementos invisibles
cuyo objetivo es, como también lo dirá la Sacrosanctum Concilium en el numeral 2, es edificar día a día a los que están dentro para ser templos santos del Señor y morada de Dios en el Espíritu, hasta llegar a la medida de la plenitud de la edad de Cristo. Es así como entonces nosotros tenemos que preocuparnos porque la celebración y la liturgia robustezca admirablemente nuestras fuerzas para poder manifestar a un Cristo que se hace vivo y presente en medio de nosotros como comunidad eclesial. A lo largo de esta reflexión, de esta charla que quiero compartir hoy con ustedes, voy a hacer un breve recorrido, ¿no? Para que identifiquemos esas circunstancias que son importantes verdaderamente a la hora de hablar de liturgia, de hablar de esa obra de la redención, ¿no? Fundamento de lo que la Iglesia vive, cree, anuncia y celebra, ¿no? Porque es que la historia de la salvación es uno de los focos fundamentales del quehacer litúrgico. Y es aquí en la liturgia donde nosotros podemos ver cimentada en la Pascua y el desarrollo de ella, ¿sí? Así que si queremos que sea entendida la Pascua de Jesús, el centro de nuestra experiencia cristiana es desde la liturgia, desde donde podemos fundamentar aquello que precisamente celebramos en un acontecimiento pascual. Y es así como toda celebración litúrgica debe tener un objetivo claro, un objetivo que cuando lo comprendamos cambiaremos la forma de ver y de pensar. Incluso yo creo que los ministros mismos, los mismos religiosos, los mismos presbíteros, los mismos obispos incluso, asumirían el gran sentimiento que debe evocar el presidir en nombre de Cristo, el hacer de la persona de Cristo, el alter Christi, pues es que es en la liturgia donde se debe celebrar la vida y donde se debe comenzar por cambiar el mundo. Vivir la liturgia entonces debe implicar tanto en lo personal como en lo comunitario un proceso transformador y regenerador de un nosotros, desde un deseo grande de gozo, ya que la victoria se ha manifestado sobre la muerte. Quien celebra la vida debe contagiar, pues la liturgia no es una experiencia particularizada, es una experiencia comunitaria. Y aquí es importante ver cómo el sentimiento debe hacerse mutuo. La Sacrosanctum Concilium número 27 nos va a decir que las acciones litúrgicas son las acciones de la Iglesia, que es un sacramento de unidad. Y miren ustedes que si vamos a la experiencia de los Hechos de los Apóstoles, o si vamos a la experiencia de la primera comunidad cristiana, ellos primero tienen un obstáculo para poder celebrar. Estamos hablando de una comunidad judía que está en un proceso de cristianización, si se puede decir así. Y esta comunidad, al haber optado por el seguimiento de Cristo, por la instrucción que estaban dando los apóstoles, caen en un error para el pensamiento judío. Y es que así, yo creo que en nuestro lenguaje, hoy podríamos decir que para la religión judía, ellos se habían vuelto herejes, por decirlo de alguna manera. Y es interesante ver cómo ellos tienen que ir a la diáspora, tienen que buscar un lugar externo de donde se encontraban, de donde ellos podían reunirse como comunidad. ¿Por qué? Porque ya no podían reunirse en el templo, no podían ir a orar al templo. Y no podían ir a orar al templo porque habían cambiado su mentalidad y habían cambiado su horizonte en el pensamiento de una religión judía. Y para el judío, el templo es importantísimo porque es allí donde está Dios, es allí donde se manifiesta Dios. Y es interesante ver cómo ellos, al no poder ingresar al templo, comienzan a hacer sus primeras reuniones en casas de familia, en casas de comunidades, y allí incluso en casas romanas. Pero es allí donde descubren el verdadero sentido del cristianismo, y por eso la importancia de la Sacrosanctum Concilium en el numeral 26, cuando nos dice que la liturgia no puede ser una acción privatizada, sino que tiene que ser una acción comunitaria. ¿Y qué descubre esta primera comunidad? Que el encuentro con la persona de Cristo se da en el encuentro comunitario. Cuando yo soy capaz de reconocer al otro y cuando yo soy capaz de reconocer el rostro de Cristo en el otro. Por eso, la celebración litúrgica no puede ser un acto privatizado, un acto en el que yo voy, me siento allí y la celebración es para mí. No,
porque en la celebración de la liturgia todos nos hacemos partícipes para que ésta se haga verdaderamente plena. Es así como la liturgia expresa entonces la misión misma de la iglesia, la misión de llevar al hombre al contacto con Dios. Es por ello que la liturgia no solo es competencia del sacerdote, no solo es competencia del consagrado y de los ministros que allí le colaboran en las diferentes celebraciones. Compete a todos nosotros como cristianos, pues estamos llamados a manifestar al mundo la experiencia del resucitado. Y ustedes, como comunidad de Emaús, sí que tienen esta experiencia de un Cristo que está vivo y que ha resucitado. ¿A través de qué? A través de una vida comunitaria, de una experiencia que hoy continúa plasmada en la iglesia desde aquel hermoso misterio de la encarnación. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, decía que la liturgia cristiana es la liturgia de la promesa realizada en Cristo, pero también es la liturgia de la esperanza, de la peregrinación hacia la transfiguración del mundo, que tendrá como lugar cuando Dios sea todo en todos. Por ello, siempre será importante nuestra experiencia comunitaria. Por eso, aquí quisiera yo empezar con una breve reflexión, que la hagan allí donde ustedes están. ¿Qué esperamos cuando se nos habla de liturgia? ¿Qué entendemos cuando se nos habla de liturgia? Únicamente la celebración, únicamente el estar allí, responder, únicamente el cantar, únicamente el ser a veces un sujeto pasivo de la celebración. ¿Qué esperamos cuando se nos habla de la liturgia? Porque es que vivimos en un mundo en el que incluso en nuestra vida cotidiana todo es una liturgia, todo se puede convertir en una liturgia. Estamos en un mundo lleno de signos, lleno de símbolos que siempre nos dicen algo y de los cuales tenemos que hacer una lectura que verdaderamente nos abra la mente y nos disponga el corazón para comprender qué está sucediendo. Yo a los jóvenes siempre les coloco el ejemplo de un partido de fútbol, todo el rito que hay detrás de un partido de fútbol, todo el rito que hay detrás de un jugador desde el camerino a la cancha, todo el rito que hay de un hincha desde su casa hasta el estadio, todo el rito que hay en la celebración cuando tienen el triunfo y la victoria. Lo mismo debe pasar en nosotros cuando hablamos ya de una liturgia católica, de una liturgia cristiana. Por eso mi pregunta, ¿qué esperamos cuando se nos habla de la liturgia? ¿A qué voy con ello? Simplemente, aquí estamos rodeados de signos y la liturgia, en este sentido, es un signo más, pero es mucho más que eso. La liturgia conecta con aquella necesidad humana de salir de nosotros mismos y expresarnos con los signos para poder llegar a decir algo más, algo mucho más profundo. Pues eso que hacemos es lo que Dios hace en la liturgia para nosotros. Dios expresa un designio, Dios manifiesta su voluntad, manifiesta allí su amor a través de esos gestos, de estos símbolos y signos que se nos dan a través de la liturgia. Signos que a veces no comprendemos. Miren ustedes, les voy a colocar un signo sencillo que a veces no comprendemos y que se puede tornar importantísimo en una celebración como es la celebración de la Eucaristía. Y es el hecho simple de hacer la fila para comulgar. Es un gesto simple que a veces no comprendemos. Para que ustedes me entiendan por qué hay cosas que pueden ser invisibles y que tenemos que hacer visibles para que podamos comprender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos celebrando. ¿Por qué hacemos la fila? A mí siempre me llamaba la atención, antes de entrarme un poco a este mundo de la liturgia, que me parece un mundo interesantísimo y que de por sí me gusta muchísimo y lo disfruto. Y a mí siempre me llamaba la atención que hablamos de la celebración eucarística como un banquete. Y yo decía, bueno, cuando a mí me invitan a una cena, cuando a mí me invitan a un banquete, yo me siento a la mesa con el anfitrión y con los demás invitados. Porque cuando el altar es la mesa del sacrificio, el altar es la mesa en la que se me ofrece el banquete, ¿por qué para poder disfrutar y saciarme de él, yo no puedo llegar hasta la mesa? Pero miren ustedes, todos como comunidad estamos sentados en torno a ella. Pero aquí es lo importante de la fila,
para colocar un ejemplo sencillo de esto que estoy tratando de decirles. Nosotros cuando hacemos la fila, caminamos hacia el altar. ¿Por qué? Porque todos como peregrinos, todos como comunidad, vamos hacia un mismo sitio, a la mesa del banquete a la que estamos invitados. Y es Cristo quien se ofrece allí en el altar. Y mire lo bonito de este signo o de este gesto tan particular. Todos hacemos la misma fila sin distinción de raza, cultura, color, estrato social. Todos hacemos la misma fila porque todos nos convertimos en peregrinos. Pero ¿por qué nunca llegamos hasta el altar? ¿Por qué nunca llegamos hasta la mesa del banquete? Nunca llegamos hasta allí porque el sacerdote, al hacer en persona de Cristo, sale a nuestro encuentro. ¿Qué significa hacer la fila entonces para comulgar? Yo camino y peregrino hacia Cristo, pero Él viene a mi encuentro. Jesús sale a mi encuentro, viene, y es en el camino donde se descubre y donde me muestra su presencia. Es la experiencia de los discípulos de Maús, es en el camino, es en el momento de la peregrinación, donde Jesús se encuentra con ellos y los instruye para luego sentarse a la mesa y compartir del banquete. Y el Papa Juan Pablo II definía el cristianismo como la salvación. Y él quería mostrarnos el centro del designio de Dios. En la primera carta a Timoteo, si no me equivoco, capítulo 2, en el versículo 4 o 5, más o menos, dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pues es precisamente la liturgia donde Cristo se hace presente y comunica la obra de la salvación. Esa obra que realizó, esa obra que se manifiesta y que se hace viva aquí en la tierra, que se hizo viva cuando Jesucristo se hizo hombre, cuando Jesucristo murió y resucitó, que cogió fuerza cuando Jesucristo nos envió el Espíritu Santo. Esa obra de salvación a través de la cual Jesucristo vence el pecado, esa obra de la salvación que destruye la muerte, esa obra que es la que se nos da en la liturgia que celebra la iglesia hasta que Jesucristo vuelva. Entonces, aquí debemos comprender que todos nosotros como cristianos en la liturgia nos la jugamos todo, nos la jugamos toda. Es en la liturgia donde encontramos el sentido de nuestra vida, allí donde se nos manifiesta un amor que se nos hace presente, allí donde se nos manifiesta aquel que precede y que siempre en su espera el corazón inunda. El Papa Benedicto XVI también decía que la liturgia era el ámbito de la proximidad de Dios. ¿Sí? Él decía que como los discípulos de Maús, a quienes Cristo se les hace compañero de camino, es así entonces como en la liturgia Cristo también se nos hace un compañero de camino, pero un compañero que nos lleva mucho más hacia adelante, que nos hace atravesar la muerte. No por nada decía San León Magno que todo lo que se hizo visible en Cristo ha pasado a la liturgia, a los sacramentos. Cristo sanó, Cristo perdonó, Cristo amó, Cristo redimió. Y pues todo ello lo tenemos ahora bajo los signos que nos exigen confianza y se nos dan por medio de la celebración de la Iglesia de Jesucristo. Por ello, yo quiero desde ahora motivarles a que en esta sencilla charla, sencilla reflexión, no vamos a abordar todo aquello que es tan rico en la liturgia, ¿no? La liturgia de la iglesia. Pues el tiempo siempre es corto, pero mi interés es que ustedes se animen y que valga la pena a que se esfuercen por aprender y por preocuparse en descubrir poco a poco ese lenguaje simbólico tan rico y tan profundo que tiene la liturgia. Y verán que una vez se adentren en él, en este mundo, y lo vayan descubriendo, sentirán allí el Espíritu del Señor, que allí unimos el cielo con la tierra. Entonces, la liturgia empeña y compromete al cristiano en la construcción de un mundo mejor, cada cual en su campo de acción. Y en el servicio eclesial, en el servicio que nosotros manifestamos o tenemos en la iglesia, unos como religiosos, como consagrados, como sacerdotes, como religiosas, pero también como laicos comprometidos,
desde los diferentes ministerios que tenemos y apostolados que asumimos en nuestras comunidades eclesiales y parroquiales. Tenemos que tener en cuenta que es un servicio eclesial que debe llevar a la vida, que se debe llevar al trabajo, que se debe llevar a lo cotidiano, cuanto se ha celebrado, vivido y orado. Y entonces, de no ser así, seríamos hipócritas con nuestra celebración y nos quedaríamos en un mero ritualismo externo. Por medio de esta vida litúrgica que brota de la celebración, nuestra vida cristiana queda comprometida con lo celebrado y tiene que pasar de la celebración a la vida y de la vida a la celebración. No puede haber una separación entre celebración y vida. No puede haber una separación entre vida y celebración. ¿Por qué? Porque es que la celebración litúrgica exige y postula una vida que impregnada en la celebración de las cosas santas que allí nosotros celebramos, busquemos una prolongación de la misma, busquemos una prolongación de nuestra vida espiritual y en todo el amplio acontecer de lo vivido, lo llevemos a lo cotidiano. Hay que salir de los templos, hay que salir a llevar. Hoy tenemos que ser comunidades espirituales. Nosotros en la pastoral vocacional hablamos que hoy tenemos que ser comunidades vocacionales, que no podemos hablar de agentes de pastoral vocacional particulares y que tengan un título ya señalado y este es su oficio. No, todos tenemos que vincularnos a lo mismo y esto pasa en la celebración. Todos tenemos que ser agentes de vida espiritual, que unamos nuestra vida a la celebración y la celebración a nuestra vida. Recuerden lo que les decía hace un momento, ¿no? Que si nosotros nos vamos a lo cotidiano, podríamos pensar entonces en un partido de fútbol, ¿no? Cuando los jugadores salen del estadio y cuando un equipo sale coronado, cuando se ha coronado campeón, lo expresan con su rostro lo dicen todo. Aquí hago una división, ¿no? En la parte de arriba vamos a ver la imagen de cuando Alemania quedó campeona del Mundial y en la parte de abajo es una celebración de un encuentro, algunas son imágenes de la JMJ, pero las otras son encuentros de oración y de retiros espirituales, ¿no? Entonces, lo que se expresa con el rostro lo dice todo. Cuando nosotros sentimos una pasión, cuando tenemos una alegría, cuando experimentamos verdaderamente a Cristo en nosotros, lo queremos gritar, queremos contar nuestra experiencia a todo el mundo, queremos contagiar al otro de nuestra alegría. Esto es lo que debe pasar en nuestras celebraciones litúrgicas. Lo mismo debemos hacer nosotros al salir de una celebración de esta magnitud. Porque es que la liturgia en la iglesia, dice la Sacrosanctum Concilium en el numeral 10, que es la fuente y cumbre de toda la actividad de la iglesia y a su vez es de allí de donde emana toda su fuerza. Por eso en la iglesia la liturgia es lo primero, es el centro, es el corazón. Respecto a la teología litúrgica, el Papa Benedicto XVI, aun siendo el cardenal Ratzinger, sostenía que la celebración eucarística no es solo una cena de comunidad, sino que sobre todo contiene la misma muerte y resurrección de Cristo. La celebración litúrgica actualiza la Pascua del Señor. Entonces, en este ámbito de cosas, la liturgia debe expresar de modo claro que el misterio que contiene y el misterio será, por tanto, una necesidad para nosotros. Debemos hoy preocuparnos por hacer una toma de conciencia de la profundidad y de la dignidad de lo que ocurre en cada celebración litúrgica, ¿sí? Y cuando hablo de la importancia de tener conciencia, podemos colocar aquí un ejemplo con el sacramento del bautismo. Uno de los grandes errores que cometemos al hablar del sacramento del bautismo, especialmente en nuestras catequesis, es que a veces pareciera que enseñáramos que el bautismo es un truco de magia. Es coger al chinito, le echamos agua y quedó limpio de todo pecado. Aunque tiene una particularidad especial en aquello. Aquí hay un signo que es importante y es el estado de gracia. El sacramento del bautismo
me permite participar de la gracia de Dios, pero esta toma de conciencia, y por eso la importancia de los papás y los padrinos en el sacramento, ¿no? Para que el niño, y es el compromiso que hacen en el sacramento, para que el niño adquiera conciencia. Pero miren, ustedes y yo podemos estar bautizados, estoy colocando un ejemplo, ¿no? Ustedes y yo podemos estar bautizados, pero si no somos conscientes de nuestro bautismo y de la obra que éste impera en mí, no ha actuado todavía. El bautismo no ha actuado todavía. Si yo no tomo conciencia de él, porque no es un truco de magia, no es como el que coge una camisa sucia y la mete en un balde con agua para limpiarla. El bautismo impera en la medida que yo abro la posibilidad para que Dios actúe en mí y para que su gracia me baste, como lo dice San Pablo. Y retomando lo que veníamos diciendo entonces, la celebración de la liturgia no será un lugar en el que se ejercite una improvisación. La liturgia, y esto es muy bueno que lo comprendamos, la liturgia no se puede convertir en un show, no se puede convertir en un happening, ¿sí? No debe ser un acto que se repite una y otra vez, tiene que ser un acto que se haga nuevo y se actualice cada vez que nosotros participamos. Hoy lamentablemente se ha perdido y se ha desvirtuado mucho la celebración. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dejamos de comprender lo que verdaderamente está pasando allí en el misterio del altar, allí en la celebración, estos signos tan bonitos, estos signos tan profundos, y ustedes miran, coloco aquí la foto de una celebración en el Vaticano, ustedes miran la sobriedad y la sencillez de la liturgia, pero lo que conecta y lo que impacta en nuestros corazones cuando vemos una celebración de estas, cuando el ministro o cuando nosotros como ministros pasivos de la celebración perdemos el horizonte de la celebración, caemos en el error de hacer una misoteca, de hacer de la celebración un show y de desvirtuar los signos y lo que verdaderamente es importante en la celebración. Y se nos olvida que allí nosotros como ministros no tenemos que convertirnos en protagonistas de la celebración. ¿Por qué? Porque el centro de la celebración es Cristo, no el que preside, es Cristo Jesús, sacerdote, víctima y cordero. En este sentido, como decíamos y como decía el Papa Benedicto XVI, no se debe ocultar la afinidad a una línea teológica que desarrolle una espiritualidad que nos una verdaderamente y que nos ayude a comprender que la liturgia debe permitirnos unir el cielo con la tierra, que tenga un lugar central y privilegiado en nuestra vida de iglesia. Hablar de la liturgia que celebramos debe ayudarnos a descubrir que su punto central ha de ser entonces el compartir fraterno y la reunión comunitaria. Recuerden lo que les decía al inicio, la experiencia de la primera comunidad cristiana. Ellos descubren que es allí, cuando se encuentran con sus hermanos, descubren allí en la participación y en el compartir fraterno a la persona de Jesucristo. Por eso, el punto central ha de ser el compartir fraterno y la unión comunitaria. Podemos entonces descubrir aquí que uno de los grandes rasgos de esa comunidad primitiva de la que les hablaba está enfocado en la reunión común. Las comunidades se trasladaban todas a un mismo lugar para encontrarse allí. Las comunidades se trasladaban todos a un mismo lugar para compartir. ¿Dónde se encontraban los cristianos? Se encontraban en la diáspora, se encontraban fuera del lugar donde estaban acostumbrados de reunirse, fuera del lugar donde estaban acostumbrados a orar. Estaban dispersos por el mundo y desde sus lugares buscaban un punto de encuentro para reunirse y para compartir y orar, para hacer vida comunitaria. Es desde aquí entonces desde donde nace un término que expresa no solo el ser y el quehacer de la vida cristiana y de la vida comunitaria, sino que aquí vamos a descubrir que el encuentro continuo en un lugar determinado, hoy lo conocemos como la eclesía, como nuestra vida eclesial, como nuestra vida comunitaria, como nuestra vida de encuentro. Y es así entonces como la importancia de la teología litúrgica
se va a enfatizar o se va a centrar en la experiencia comunitaria, en un encuentro fraterno. Tiene que entenderse entonces esta celebración, este encuentro, como el fruto del corazón, que debe comprender la necesidad del encuentro y de la importancia del otro. Si nosotros no nos vemos necesitados de una cultura del encuentro, y esto es muy nuestro, es muy cristiano, y lo vemos plasmado en todo el Evangelio. Jesús nos enseña una cultura del encuentro. Jesús siempre iba en busca del otro y estaba ahí reunido con él. Nunca lo encontramos, aunque él es el Evangelio vivo y es la palabra de Dios. Nunca lo encontramos haciendo un acto completamente solo. Jesús entiende la importancia de la vida comunitaria y aquí la importancia entonces también de la comunidad por excelencia, la Santísima Trinidad, el Padre que es el amante, el Hijo que es el amado y el Espíritu Santo que es el fruto, o sea, el amor, lo que nos va a expresar nuestro Padre San Agustín. Entonces, la liturgia solo puede ser celebrada, comprendámoslo bien, por la totalidad de la asamblea. No se puede particularizar entre el presbítero y sus ministros como si fuera un acto en el que no tenemos cabida todos. No, en la celebración todos tenemos cabida, todos celebramos. El sacerdote preside la celebración, hace de la persona de Cristo y allí todos nos hacemos partícipes. Borovio, si no me equivoco ahora, en un libro que escribió en el año 2006 sobre estos temas, sobre la historia de la liturgia, él dice que la liturgia es obra de todos, que debe intervenir, donde todos debemos intervenir y hacernos responsables de la totalidad comunitaria. Y aquí pues entonces, la afirmación que ya con esta creo que es 3 veces que se las digo, que nos hace el numeral 26 de la Sacrosanctum Concilium. Las acciones litúrgicas no son acciones privadas, sino celebraciones de la iglesia que es sacramento de unidad. Podríamos entonces preguntarnos, ¿qué me motiva a participar de la celebración eucarística? Las respuestas no deberían ser difíciles, las respuestas deberían ser, por el contrario, muy fáciles de encontrar, pues lo único que nos puede motivar a nosotros para hacernos partícipes de una asamblea que celebra una liturgia es la fe. Si esta no existe entre nuestras motivaciones, no tiene entonces ningún sentido unirme a una celebración. No estaremos participando activamente ni haciendo parte de un festín maravilloso manifestado en el misterio de Cristo que se hace hombre para quedarse con nosotros. No entenderíamos entonces y no tendríamos un papel que jugar en la fiesta convocada por la iglesia, por la liturgia. Y es precisamente por esto que aún no hemos comprendido el sentido de la celebración, porque la hemos particularizado a nuestra medida, olvidando que solo es posible dar vida a la liturgia y a la iglesia en comunidad. Allí es donde se hace plena la hierofanía de un Dios con nosotros, la hierofanía que se da únicamente en la acción litúrgica. ¿Qué es la hierofanía? La manifestación de lo sagrado en la tierra. Hierofanía, manifestación de lo sagrado en la tierra. Quiero colocar un ejemplo aquí de algo que sucedió en una parroquia en la que yo estaba hace 2 años. Sí, hace 2 años. Una parroquia que yo estaba allí. Había una persona que era una persona muy espiritual y a mí me llamaba mucho la atención su espiritualidad, la forma de vivir su celebración y su Eucaristía. Pero había un gesto particular que a mí me llamaba la atención, que cuando estaba conectadísima con el misterio que estábamos viviendo, en el momento de la paz, se ponía de rodillas, inclinaba su cabeza y se olvidaba de todo el mundo. Se le olvidaba el encuentro que estaba viviendo allí. Se le olvidaba que era lo comunitario. Y en alguna ocasión hicimos una actividad, estábamos precisamente dando unos talleres de liturgia desde la Sagrada Escritura. Uno de los religiosos nuestros estaba dando esta charla. Hizo una actividad con ellos y les dio un folleto a cada uno. Y ella estuvo participando muy activa en todo momento. Y en el momento que tuvimos que hacer
grupos de trabajo, nos dijo: Fray, por favor me abre la puerta que me tengo que ir. Y entonces a mí me llamaba la atención porque decía: ¿dónde queda el encuentro comunitario? Estamos particularizando nuestra espiritualidad y esto no tiene sentido entonces en nuestra vida de iglesia. La comunidad litúrgica no puede estar seccionada por culturas, por élites, por espiritualidades. La liturgia no puede ser selectiva, pues en la iglesia todos tenemos cabida. Primera de Corintios 11, ¿no? Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos que duermen. La liturgia la conformamos todos y en ella se debe manifestar que la iglesia es pueblo nuevo de Dios, que reúne a los hombres por encima de lo que los separa. Es la iglesia el espacio teológico donde Cristo reconcilia al mundo y se hace un corazón y una sola alma. La experiencia de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4. Bien, para ir concluyendo entonces, ¿qué es importante para comprender la liturgia hoy? La respuesta nos la da el Concilio Vaticano II, la participación de los fieles. Mas para asegurar esa plena eficacia, es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición, dirá la Sacrosanctum Concilium en el numeral 11, con ánimo, que pongan su alma en consonancia con su voz y colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano. Sacrosanctum Concilium numeral 11. Entonces, hermanos, nosotros como comunidades debemos ser conscientes que actuamos como un ente pasivo dentro de la celebración. Todos, pero aún así, todos tenemos también una participación activa de la misma. Todos los fieles, todos los que participamos de la celebración, hacemos que ésta se haga dinámica, aunque no todos intervengamos, pero siempre tendremos una participación aunque sea mínima y haremos dinámico el encuentro. De aquí la importancia que la disposición de la que nos habla la Sacrosanctum Concilium permita que la celebración litúrgica penetre en lo profundo de quienes allí participamos. ¿Dónde ha estado el error? El error no está en lo que decimos. El error ha estado tal vez en lo que hacemos. El error está en que aún no hemos enseñado, no hemos descubierto el valor verdadero y el sentido de cada celebración y lo que allí se realiza, lo que allí pasa. Nuestra liturgia debe llevarnos a participar no de una simple dramaturgia sagrada. La liturgia debe adherirnos plenamente al misterio. Yo he insistido mucho con esto. Es importante que nosotros en la celebración estemos dispuestos a descubrir que allí, en la celebración y en el altar, se está uniendo el cielo con la tierra. Estamos participando del banquete que tenemos prometido. Nosotros tenemos que ser conscientes entonces que únicamente esto se da cuando comprendamos la importancia de la vida comunitaria dentro del actuar litúrgico y cotidiano de nosotros como cristianos. Entonces, hablar de liturgia hoy no puede quedarse en una simple comprensión de hacer, sino de vivir. Ya les decía, tenemos que unir la celebración a la vida y la vida a la celebración, porque Cristo se nos da hoy por medio de la iglesia y Cristo se nos da a través del sacramento celebrado en estas acciones litúrgicas que se hacen para nosotros un misterio de salvación. Es la liturgia la que inicia en el memorial y la que se une. No podemos separar la encarnación de la cruz, no podemos separar ese misterio en el que Cristo se hizo hombre hasta este momento importantísimo en el que resucita y se nos da para que nosotros resucitemos con Él. Qué interesante, hay una oración muy bonita que hace el sacerdote en el momento que coloca el agua en el vino, y la oración dice: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de aquel que quiso compartir nuestra condición humana. Y miren que nuestro Padre San Agustín afirma que el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre participara de su divinidad, para que el hombre se hiciera hijo de Dios. Y en este memorial de la encarnación en el que Cristo se hizo hombre,
se prolonga su obra salvadora hasta que nos unamos al sacramento de Cristo y al sacramento del Padre. Y entonces, aquí yo me atrevería a decir que la liturgia es la prolongación del misterio de la salvación, del misterio de la redención. Mientras el hombre no esté dispuesto a compartir su sentimiento en una misma dirección, seguiremos ampliando la historia de la liturgia misma y muy poco profundizaremos en el misterio que ella tiene para nosotros. Si queremos un impacto verdadero desde el quehacer litúrgico, enseñemos a amar a la comunidad. En la experiencia de los apóstoles, todo lo tenían en común y se hacían partícipes los unos en los otros. Y esto fue lo que permitió la perseverancia de la iglesia primitiva, porque comprendieron que la manifestación de Cristo ya se daba allí, como capítulo 18, donde se reúne uno o dos, allí donde están reunidos en su nombre. Por ello, el fruto mismo de la liturgia debe ser la vida comunitaria, por la cual podríamos afirmar que es allí donde se logra la plenitud de la misma. Entonces, decimos, si el fruto mismo de la liturgia debe ser la vida comunitaria y es allí donde ésta se planifica, este es el paso que tenemos que dar. Este es el paso importante para que podamos comprender verdaderamente qué pasa en ese misterio. Como un Dios que se abaja y se ha hecho hombre. Y cuando uno lee el Evangelio, el pasaje de los discípulos de Maús, hay una celebración completamente litúrgica, si lo vemos ahí, es una prolongación, es una Eucaristía completa, aunque sea en diferentes momentos. Somos peregrinos, vamos de camino, Cristo viene a nuestro encuentro y el primer encuentro es con la palabra. Empieza a explicarle las Escrituras, desde Moisés, pasando por todos los profetas. Comienza a explicar las Escrituras, el primer alimento de la celebración, la liturgia de la palabra. Y luego se sienta a la mesa con ellos, la liturgia eucarística. Te conocimos, Señor, al partir el pan. Allí se manifestó. Ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. ¿Y por qué es importante entonces? ¿Por qué es importante que nuestra celebración y nuestra vida se dé siempre en medio de una liturgia? Porque la celebración tiene dos altares y por ello es importante el altar de la palabra. Ustedes se dan cuenta que se incensa el ambón, se incensa la palabra porque es un altar. Jesucristo es palabra, Jesucristo es vida y se nos entrega, se hace uno en medio de nosotros. Qué bueno que nosotros nos arriesguemos, qué bueno que nosotros nos enamoremos de este mundo tan bonito como es el mundo de la liturgia, de este mundo que nos dice muchísimas cosas y que se nos expresa a diario. Un Cristo que se nos abaja en una celebración, un Cristo que nos une en comunidad. Porque la primera misión que Jesús hizo en la tierra, y esto lo vamos a descubrir especialmente en el Evangelio de San Marcos, fue construir comunidad. Por eso, cuando inicia su ministerio, su vida pública, lo primero que Jesús hace es ir y buscar a sus discípulos. Jesús construye comunidad. Esto es lo importante en la liturgia. Démosle gracias a Dios y que ojalá estemos dispuestos a unir el cielo con la tierra. No tengamos miedo en enfrentarnos a este mundo tan bonito y a un lenguaje tan difícil, un lenguaje simbólico, pero que nos dice muchísimo allí cuando Cristo se nos hace presente y se nos da una hierofanía dentro de la celebración, que podamos unir el cielo con la tierra. Bien, pues ya, bueno, aquí termino muchas yo. gracias, John Edward. Dale, Listo, Lorena. bueno, damos gracias a John Edward. Yo sé que ustedes de pronto vieron un logo en las diapositivas de John Edward y es un logo que tenía unas banderitas y se llama Har Candelaria. Entonces, Har Candelaria, como les decía al comienzo, como precisamente junto con John Edward estamos en el equipo de pastoral juvenil y vocacional,
JAR Candelaria es el logo de las Juventudes Agustino Recoletas, eso es lo que significa JAR, y Candelaria, que pertenece a la provincia Nuestra Señora de la Candelaria, que integra Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala y España. Y bueno, y con respecto a esto de las vocaciones, que bueno sería que si ustedes en su casa o de pronto conocen a alguien, un chico, una chica que tenga inquietud vocacional, pues nos lo hagan saber, pues nosotros de alguna manera hacemos como un acompañamiento en cuanto a lo vocacional. Entonces, si ustedes tienen, de pronto conocen a alguien que tenga esa inquietud vocacional y que se incline de pronto hacia la vida religiosa, entonces lo van a hacer saber a través de nuestras redes, de JAR Candelaria y Evocaciones OAR. Entonces doy un espacio para... No se te escuchó, Lore, lo que quisiste decir, pero les digo yo. Lorena estaba diciendo que a partir de ahora tenemos un espacio para Entonces, preguntas, sí, inquietudes y lo que necesiten. un espacio para preguntas. Y si podemos encender nuestra cámara con respecto a la liturgia o con respecto a algo que le quieran preguntar a Fray John Edward. También las preguntas las pueden hacer a través del chat si desean. Lorena, El Salvador no pertenece al logo, a lo que estaba hablando tú ahorita. John Edward. No tenemos, incluso la provincia, o bueno, como agustinos no tenemos presencia allí. Sí. Tú sabes que aquí estuvo con nosotros el padre William y Martín. Se fueron hace Sí. poco, los llevó el gobierno para El Salvador. Ellos estuvieron aquí en cuarentena conmigo durante mucho tiempo. Y ellos pertenecen a la cuestión juvenil. Por eso me pareció... Sí, no, incluso en algunos de los países que tenemos comunidades aún sin tener presencia de los agustinos recoletos, pero hay comunidades de las juventudes agustinos recoletas. Ya, gracias. Sí, señor. Yo quiero hacerle una pregunta, fraile. Mi nombre es Luz Mary Vaquero y quisiera, ya que ustedes trabajan con juventud, ¿cómo lograr llegarle hoy a la juventud y enamorarlos de la Eucaristía? Porque hoy hay un conflicto y es que los jóvenes en este tema son como rebeldes, ¿no? No es fácil hacerles entender el amor de Dios, el amor de Cristo, porque ellos lo ven como algo, mi mamá está metida en una religión y bueno, lo ven como un tema muy, muy lejos de ellos. ¿Cómo lograr hacerles entender este tema? Sí, no, el testimonio de vida siempre es importante, ¿no? Que nuestro testimonio siempre haga que impacte o que el otro se cuestione por, bueno, ¿y qué es aquello que hace que mi mamá, que mi hermana, que mi hermano, que mi amigo pertenezca o permanezca allí, ¿no? Siempre es importante, aunque con los jóvenes hay que hacer algo procesual. Nosotros en este camino de trabajo con las juventudes tenemos dos momentos que son siempre impactantes para ellos y son los retiros, hay un retiro especial para jóvenes que se llama el retiro de corazón inquieto, ¿no? Es como, creo que ustedes también lo tienen como el retiro de conversión, ¿no? El primer encuentro, pero es especialmente para jóvenes, desde una espiritualidad de interioridad agustiniana, y es desde allí donde se inicia a hacer un trabajo progresivo, ¿sí? Para llegar a que un joven comprenda o se enamore de lo que es la liturgia o la celebración de la Eucaristía. No podemos pretender que se haga partícipe a diario, todos los domingos de una celebración, porque esto sería sacarlos corriendo, ¿no? Pero sí es motivarles a que poco a poco ellos se vayan cuestionando gracias a nuestro testimonio y a lo que nosotros hacemos. ¿Qué es aquello que hace que a mí esto me interese? ¿Qué es aquello que a mí me hace feliz al participar, ¿no? Yo les colocaba el ejemplo en una de las diapositivas, les colocaba el ejemplo de cuando Alemania gana el Mundial, ¿no?
Cuando un equipo gana un partido, gana una copa, siempre irradian la alegría y contagian a los demás. Si nosotros con nuestro testimonio, en nuestra participación de la Eucaristía, irradiamos alegría y contagiamos a los demás, es una posibilidad para adentrarnos. Pero no podemos llegar a chocar con ellos, porque yo sí creo que una de las dificultades que tenemos hoy es que chocamos mucho con los jóvenes porque queremos que ellos caminen a nuestro ritmo, vayan a nuestro ritmo, y hoy tenemos que resignificar el lenguaje para ellos. Y es lo que hemos tratado de hacer nosotros precisamente en la pastoral vocacional y en la pastoral juvenil, que sea algo procesual en el cual el muchacho poco a poco va descubriendo, va sintiendo la necesidad de hacerse partícipe de estas celebraciones, ¿sí? Que llegará al punto, y nos ha sucedido con ellos, llega un momento en el que es él el que dice, yo hoy quiero hacerme partícipe, y se va vinculando poco a poco. Pero todo parte desde nuestro testimonio y nuestra experiencia de vida, que la irradiemos completamente ante ellos. Gracias, Fray. Bueno, Fraile, ¿cómo se llama el retiro, me dijiste? corazón inquieto, retiro de corazón inquieto. Corazón inquieto. Pero algo así como el Corazón de aquí en Colombia, Emaús tiene Revolución Juvenil. Sí, pues lo que pasa es que tiene un tinte, es únicamente para jóvenes, ¿no? Es un retiro espiritual únicamente para jóvenes, porque pues tenemos el de los adultos, que son los retiros espirituales agustinianos, pero este es únicamente para jóvenes y es un retiro de espiritualidad agustiniana, es un retiro de conversión, pero sí, tiene una dinámica muy similar a la que tienen muchos de los retiros del primer anuncio carismático. Exacto, sí. Y con respecto a este tema, yo también pensaría que es importante, o sea, si el joven empieza a ver comunidades de jóvenes y se empieza a integrar y ver otros grupos de jóvenes que tienen ese carisma y eso, pues, y que viven determinada espiritualidad, pues eso a ellos les puede apasionar. O sea, pero si lo integramos de pronto a nuestros grupos de jóvenes, tengo entendido que en Emaús está el grupo de Revolución Juvenil, en los agustinos el grupo de Juventudes Agustinos Recoletas, en la Renovación Católica Carismática hay muchos grupos de jóvenes. Entonces, precisamente estos retiros de querigma, como el retiro nuestro que es de interioridad, de espiritualidad agustiniana, pues eso los va a mover mucho también a querer conocer y adentrarse más en la liturgia y a querer conocer más y más de lo que es el misterio eucarístico. Fray, en relación con lo que comentaba Ramón de El Salvador, no sé si estoy equivocado, pero yo entiendo que El Salvador pertenece a la provincia de San Ezequiel Moreno y me llama la atención que Guatemala, que está entre Costa Rica y El Salvador y México, pertenezca a la provincia de la Candelaria, es decir, rompieron el esquema geográfico. Sí, bueno, nosotros estábamos divididos en 8 provincias, ¿sí? Nuestra provincia comprendía, Nuestra Señora de la Candelaria, únicamente comprendía Colombia y Chile. Las 8 provincias estaban divididas en San Ezequiel, San Nicolás de Tolentino, Nuestra Señora de la Consolación, Nuestra Señora de la Candelaria, Santo Tomás de Villanueva, San José, Santa Rita de Casia y, a ver, ¿cuál nos falta? Candelaria, Consolación, Santo Tomás, San Nicolás, Santa Rita. Bueno, se me fueron las otras, San José. Se me fue la última, ya me acordaré. Hace 2 años y medio en el capítulo general se hizo un proceso de reestructuración de la orden, ¿no? La provincia de la Candelaria únicamente hacía presencia en Colombia y teníamos 3 ministerios en Chile. La provincia de Nuestra Señora de la Consolación hacía presencia en Guatemala, República Dominicana, Panamá y en algunos ministerios que tiene en España. El Salvador en algún momento, si no me equivoco ahora, tuvieron presencia los religiosos de la provincia de la Consolación. Por diferentes circunstancias ellos salieron de allí, por eso ya no hicieron presencia. Hace 2 años y medio en el capítulo provincial, el capítulo general, se hizo una reestructuración de la orden y de 8 provincias pasamos a ser 4.
a lo cual la provincia de Nuestra Señora de la Consolación se unió a la nuestra. Por ello nosotros quedamos ya no solo con Colombia y Chile, que ya pues en Chile también ya se entregaron esos ministerios, pero quedamos con la presencia de los países donde estaba la provincia de la Consolación, que son estos 4 que se nombraron allí también, ¿no? Pero en un momento hicieron presencia en El Salvador, pero por diversas circunstancias ellos tuvieron que salir de allí. Nos preguntan en el chat, Fray, ¿me puedes aclarar la palabra si la escuché bien o la escribí bien? Hierofanía, manifestación de lo sagrado en la tierra. ¿Cómo es la? Sí, hierofanía, hierofanía. La hierofanía es la manifestación de lo sagrado en la tierra, ¿no? Hieros, manifestación, fanos, ¿sí? Lo nuestro, lo que está aquí. Entonces es la manifestación de lo sagrado en la tierra. Es un término que se usa siempre en la liturgia, ¿sí? Porque es lo que se hace presente allí. Esto que es sagrado se me manifiesta y se me entrega a mí, que me hago partícipe de la celebración. Pero sí, la palabra es hierofanía, manifestación de lo sagrado en la tierra. Ok. Gracias. Sí. A mí me llama mucho la atención esto de los jóvenes porque yo tuve la dicha de compartir mucho en Venezuela. Yo soy venezolano. Compartir mucho en Venezuela con un grupo que es similar a lo de Revolución Juvenil aquí en Colombia. Allá se llamaba el Retiro de Samuel, basado en la lectura de Samuel. Pues muy similar a todo esto que está el Fray hablando, ¿no? Y me parece súper hermoso que uno se pudiera conectar contigo en varias partes, así por estos medios, porque esta cuarentena nos ha servido a nosotros para aprender mucho, ¿no? Por intermedio de todo esto, de todos estos medios, ¿no? Antes no lo utilizábamos. Ahora, pues cada rato estamos metidos en el chat, aprendiendo sobre todas estas cosas, ¿no? Sí, no, esto es interesantísimo, es un mundo muy interesante. A mí, pues bueno, la liturgia siempre me ha gustado precisamente por ello. Y bueno, yo no es que tenga una biblioteca muy grande, pero entre las cosas que tengo aquí, la mitad de los libros son sobre Sagrada Escritura y la otra mitad todo es sobre teología litúrgica. Y porque es un mundo que siempre me ha llamado la atención y es un mundo muy bonito cuando lo comprendemos, o sea, es participar de una celebración y comprender qué está pasando allí y por qué se hace lo que se hace, eso a mí siempre me ha impactado muchísimo. Y vocacionalmente, creo que vocacionalmente, a los chicos que yo acompaño, siempre les digo, ¿no? Si comprendiéramos, yo siempre digo que si nosotros comprendiéramos el 100% del sentido de una celebración eucarística, tal vez una nos bastaría, pero es muy difícil que lleguemos a comprender la magnitud del misterio. Total. Bueno, pues agradecemos por la invitación a todos ustedes y esperamos que en una próxima ocasión podamos acompañarlos. Entonces recuerden en nuestras redes sociales. Veo una pregunta. ¿Otra pregunta? Veo una pregunta. Y claro, regálenme 2 minuticos y yo les comparto a la pregunta que me están colocando sobre bibliografía. Sí. Entonces, bueno, en este momento no estamos haciendo el retiro de Corazón Inquieto, pues debido a lo de la cuarentena, pero el próximo año, pues, estaremos retomando esos retiros, entonces para que estén pendientes de nuestras redes de Jar Candelaria, como les decía, y de vocación. Fue el audio de Lorena. Sí, entonces, como les decía, este año no se han podido hacer, teníamos varios retiros por hacer, como pues en Colombia, entonces los agustinos recoletos tienen participación en Cartagena, en Casanare, que es una zona de misión, en Medellín, en Cali,
en Manizales, donde está el seminario La Linda. Entonces, pues la idea era hacer retiros de corazón inquieto en todos estos lugares, en Pasto también, que les mencionaba. Entonces, con esto de la cuarentena, pues hemos estado pues quietos en ese sentido, pero pues la idea entonces el otro año, si Dios permite, pues retomar estos retiros y pues ahí cuando sean en Bogotá, porque en Bogotá pues estamos en el norte, en el Agustiniano Norte, en el Agustiniano Salitre, en sus parroquias, en la parroquia de las Ferias, La Consolación, en el barrio Boyacá Real, en Suba. Entonces, en todos estos lugares, pues se harán como tal los retiros pertenecientes a las Juventudes Agustino Recoletas para que también sus hijos o cualquier joven que quisiera participar en estos retiros lo pueda hacer, en el retiro de corazón inquieto. Y entonces Yonevar les va a dejar ahí Bien, la bibliografía. yo les puedo recomendar algunas bibliografías pues, que quizá les puede servir, les puede interesar. De Dionisio Borovio, hay 2 tomos, se llama La celebración de la iglesia. Uno es de 1994, el otro es del año 2006, de la edición Sígueme. También de Dionisio Borovio pueden encontrar La celebración en la liturgia y sacramento fundamental, también de la edición Sígueme. Es un libro, una edición del 2006. Pueden encontrar también de Cuevas, ahorita no recuerdo el nombre, es un historiador contemporáneo. Él tiene una explicación sobre la didaje. De Esquiza, hay un libro del 2002, y lo encuentran en Verbo Divino, se llama 10 palabras claves para la secularización. Está Liturgia Fontal. Si quieren, de pronto, por medio de Lorena, me pueden regalar un correo y yo les comparto esta bibliografía para que la puedan utilizar, ¿no? Y por supuesto, de Ratzinger, de él tienen muchísimo. Teología de la Liturgia es una obra espectacular, se llama así, Teología de la Liturgia, del Papa Ratzinger, o Jesús de Nazaret, un cántico nuevo para el Señor, y Introducción a la vida de la fe, de Ratzinger. Son textos interesantísimos para abordar este tema de liturgia. Pero sí, si quieren, por medio de algún correo, yo también les hago llegar esta bibliografía que tengo aquí en mi computador. Claro que sí, entonces tú me la puedes pasar y yo se la paso pues a Francisco o a José para que se las haga llegar en sus grupos de Maús. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, Fray. Muchas gracias, Lorena. Excelente. A ustedes por la invitación. La mañana, muchas gracias. Sí. bueno. Espero que sigan teniendo un buen encuentro y que continúen con esta formación que han venido llevando poco a poco. El Señor los bendiga y ahí en el Sagrario nos encontramos.